Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Así que vamos a entrar a nuestra clase de este día miércoles. Vamos a orar al Padre. Señor, yo bendigo este día. Toma control de las redes. Toma control de todo lo que vamos a exponer, enseñar, declarar, establecer a la luz de tu promesa. Damos gracias por las enseñanzas que tú nos das y todos aquellos que van a aprender. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 16, que es la lección que vamos a seguir hablando de lo que estuvimos enseñando la semana pasada. Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, el griego es Petros, y sobre esta roca, en el griego Petra, piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerá contra ella. El versículo 19 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, vamos a ver hoy el poder que tiene en la llave la iglesia, el reino, cómo el reino se manifiesta, se establece a través de la iglesia. Entonces, vamos a ver las funciones que tiene la llave. Bueno, todos sabemos que la llave tiene dos aspectos. La llave abre y la llave cierra. No me quiero inclinar a qué tipo de llave, solamente voy a decir las funciones determinadas que tiene la llave. Entonces, acuérdense que estuvimos hablando de los conceptos de Pedro y el concepto de la roca y de la piedra pequeña. Ya eso lo doy como yo, que ustedes ya lo dominan. Entonces, aquí está hablando de las llaves. Estas llaves son diferentes. Las llaves para abrir el mundo espiritual son diferentes. Hay llaves que en el mundo espiritual son para abrir y tienen un aspecto profético. Las llaves tienen acceso para permitir la entrada al mundo espiritual. Hay llaves que abren el mundo espiritual, hay llaves que cierran el mundo espiritual. Entonces, esa llave la está hablando que la va a tener la iglesia. Pedro es un representante del reino y al mismo tiempo también representa a través de él la iglesia. Por eso es importante que nosotros podemos orar, ayunar, pero necesitamos nosotros la revelación. Si no hay revelación, nosotros no podemos entrar en el mundo espiritual, básicamente en el reino, si no tenemos llave correcta. Es lo mismo que tener una casa y que está toda blindada, toda cerrada. Y yo puedo tener, ¿verdad?, varias llaves, pero hay una sola que abre esa casa. Hay una sola que puede abrir la puerta de entrada y el acceso para esa casa. En el mundo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos tener accesos para algunas cosas que nosotros podemos pedir. Por eso esto es descubrir. El reino es algo eterno, algo poderoso y que es tan amplio que cada día nosotros vamos aprendiendo a través de él lo que el Padre a nosotros nos revela. Por eso el mundo espiritual solo existe un poder, una entrada para poder entrar al reino. La Escritura dice en Juan 14:6, él habló que la manera para poder entrar al Padre es a través de un gran nombre. Por eso dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso dijo en Juan 14:6. Nadie
va a ir al Padre en una tradición, o nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. O sea, el acceso, la puerta de entrada es Cristo. Por eso Cristo hoy es la llave que nosotros tenemos que comprender, porque a través de Cristo podemos manejar la bendición, a través de Cristo podemos nosotros manejar la maldición. Y necesitamos a través de Cristo. Lo mismo para poder entenderlo pedagógicamente. Ustedes entraron a la casa, pero dentro de nuestras casas hay cuartos, ¿me entienden? Dentro de la casa hay dormitorio, hay cuarto, hay cocina, y hay lugares que están cerrados con llave. Tenemos el acceso, entramos, pero necesitamos también entrar en esos cuartos. Por ejemplo, en mi casa, todos los dormitorios tienen llave. Entonces necesito tener la llave para poder abrir los cuartos. Para entrar aquí tengo que tener llave, aunque yo entré en la casa. Entonces en el mundo del reino también tenemos llave, la entrada es Cristo. Pero de ya entrando a Cristo tenemos que ir usando la llave. Entonces vamos a ver algunas cosas que van a ser interesantes sobre esta llave. Y lo podemos ver en Mateo capítulo 16, versículo 19. En Mateo capítulo 16, versículo 19, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti, le habla a alguien. O sea, cuando le está diciendo Cristo a Pedro que él le va a entregar una llave, y fíjese que está en plural, no en singular, te daré las llaves del reino. O sea, no solo es una. Entonces, ¿qué está entregando aquí? Le está entregando autoridad. Entonces, podemos ver a la luz de la Escritura que la llave es una autoridad. En segundo lugar, la llave también hay la llave de acuerdo. Yo quiero que vean Hechos 1:14. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Dice, todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús, y dice con sus hermanos. Entonces, la palabra clave aquí es perseveraban, y la segunda unánime. ¿En qué? En oración y ruego. Entonces, aquí es tan importante el acuerdo. Tenemos la autoridad, pero para que se abran otras dimensiones dentro del reino, que es singular, necesitamos tener acuerdo. Vamos a Santiago capítulo 1, versos 6 y 8. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice, fíjese, aquí tiene un ingrediente, dice, pero pidan. Nosotros podemos pedir, pero ¿cómo? Con el ingrediente de la fe. Pero pidan con fe. Y hay algo que tenemos que eliminar, la duda. No duden nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, tenemos acuerdo, pero ese acuerdo tiene que haber fe. No puede haber duda entre nosotros. Y lo que estamos pidiendo, indudablemente lo vamos a recibir. Entonces, Dios busca gente en el reino, especialmente lo que estamos hablando del estudio de la eclesía, gente que le crea y que asuma la autoridad. Tenemos la autoridad, tenemos el acuerdo, ya estamos abriendo ámbitos. Vamos a ver otro aspecto, el aspecto que es tan importante en nosotros. Vamos a ver Josué, voy a ir un texto en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículos 7 y 8. Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice, solamente, dice, esfuérzate. Y dice, sé, no valiente, dice, sé muy valiente para cuidar a ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
Le dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que sea, mire, prosperado en todas las cosas que emprenda. O sea, hay prosperidad, hay una unción especial para todos los planes, para todos los proyectos, siempre y cuando yo me esfuerce y sea muy valiente. Entonces, aquí se llama la llave de la prosperidad. ¿Cómo puedo usar la llave de la prosperidad? Esforzándome, siendo valiente. Y aquí vamos a ver que no tengo que apartarme de la promesa. La promesa tengo que acogerla, tengo que tomarla, porque esta es una llave, es la llave de la prosperidad. Entonces, por tanto, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese, estamos viendo las cualidades que puede traer. Cuando meditamos en su palabra, la escudriñamos, algo pasa cuando abrimos esta llave. La llave de la promesa, la llave de la promesa la cogemos en nosotros y fíjese, mire, vamos a caminar en un camino próspero y todo me va a salir bien. Vamos a Malaquías capítulo 3, verso 10. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice, trae los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme. Mire, esto es un texto donde por primera vez vemos cómo podemos probar a Dios. Dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, esta llave, que la llave que le está entregando, es la llave de los recursos, de los diezmos. Entiendo eso, que estoy trayéndolo en la casa de Dios. Y ahora dice, pruébenme. Cuando ustedes hagan esto, yo voy a abrir, mire, no solo una ventana, dice, aquí está en plural, ventanas de los cielos. Eso está hablando. Y mire lo que hace, derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Esa es la clave. Entonces, aquí estamos hablando de llaves, pero estos son llaves de prosperidad. Estoy entregando aquí luces, estoy entregando código. Veamos Mateo nuevamente, capítulo 6, versículo 19-20. Mateo capítulo 6, verso 19-20. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde las polillas y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo. Aquí está el singular, donde ni las polillas ni el orín corrompe y donde el ladrón no minan ni hurtan. ¿Qué nos está diciendo a través de este texto? Que lo que haga yo acá abajo, lo que establezca, lo que a mí me corresponda, allá arriba, yo estoy ejerciendo un tremendo poder y Dios está mostrando su gloria, está mostrando su promesa, está mostrando su prosperidad. ¿Para qué? Para que aquí en la tierra eso se materialice. Voy a otro texto, a Isaías capítulo 22, versículo 22. Isaías 22, versículo 22. A nosotros miren lo que nos hace. Dice, pondré las llaves de la casa de David sobre tu hombro. Está hablando un mayordomo. Eso somos nosotros. Y dice que esa casa que nos da, que lo que nosotros hacemos en ese ambiente, dice, abrirás y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Ese mayordomo tengo. O sea, en otras palabras, Dios suelta autoridad en nosotros para ser prosperados.
Dios suelta bendición para ser prosperado. Estos son códigos de Dios. ¿Se fijan? Entonces, vamos a ver ahora, cuando el Señor le da las llaves acuérdense que son varias, le da la llave a Pedro, y vamos a ver que estas llaves contan de tres aspectos. Es una llave de autoridad. Yo lo he visto. He visto ahí. Por eso entramos a la casa, por ejemplo, para entrar a un closet, para entrar a algo, tenemos que abrir el closet. Para entrar a comer, abrimos el refrigerador para sacar. Tenemos que abrir. ¿Se fija? En el reino tiene código, hay llaves, hay niveles de atmósfera. Yo no puedo usar cosas de una manera pensando que es así. Por eso hay gente que no prospera. Pueden orar y ayunar, pero no prosperan. Pero incluso, fíjense que hay personas que oran poco, pero prosperan harto. ¿A qué se debe eso? Porque usan llave correcta para situaciones correctas. ¿Me entienden? Entonces, yo lo que quiero enseñarles, porque estas son cosas que ustedes tienen que dominarlas. Hace poco me pidieron a mí orar por una empresa y esa empresa está a punto de quebrarse. Entonces, yo tuve que hablarle derechamente a esta persona. Yo le decía, mira, ¿cuál es el beneficio del reino de esto? Porque yo quiero que tú hagas un cambio, porque veo que estás en deuda, te estás más endeudando y estamos hablando de $4 millones. Mire, le voy a hablar una confidencia en un aspecto. Entonces le dije yo, ¿cuál es el fin de esto? Me dijo, mi fin es salir de deuda. Ya, pero sales de deuda, pero te meten más. Entonces, ¿a dónde entra Dios aquí? Es que yo ir a la iglesia, le dije, no, eso es otra cosa. Estamos hablando de tu situación económica. Le dije yo, tú no diezmas, tú no ofrendas. No, me dijo, yo ayudo a haitianos. Le dije, ya, pero eso no tiene nada que ver. Entonces le enseñé los principios básicos de la llave. Le dije, vamos a abrir la llave. ¿Qué necesitas tú? Me dijo, necesito tantos millones de pesos. Le dije, ya entonces, tú necesitas este código. Y si tú no funcionas con este código, con esta revelación, y no lo entiendes, aunque tú ores, patalees y ayunes, no va a cambiar eso. Porque necesitas esta llave. Esta llave necesitas. Le dije, ¿lo toma o lo acepta? Pero si no lo acepta, no me llames. Así yo derechamente le hablé. No me llames, no me pidas nada de consejo, porque te estoy dando la solución para este cambio. Fíjese que pasó 3 meses, sin mentir. Me llama a las 3 de la mañana. Y estaba llorando. Me dijo, no hay qué hacer. Y yo entre mi sueño también. Y le dije, aló, ¿con quién hablo? Y con tal fulano. Y me acordé. Y yo le dije, ¿pero para qué me llamas a esta hora? Me dijo, lo intenté a mi manera y no me funcionó. Ahora lo quiero hacer. ¿Sabe qué hizo el código? Lo hizo. Vive Dios que así. Lo hizo. En 3 días, fíjese, en 3 días hubo un cambio económico. Por primera vez se abre una puerta por $1.000 millones de pesos. $1.000 millones de pesos. ¿Sabe? Yo le podría contar muchos milagros al respecto en lo económico. Pero yo he aprendido a través de esto, esta llave. Es un área. El área del enfermo. Yo, por ejemplo, con Juan Pablo, los médicos, miren, los médicos, todo decía, todo en contra. Aquí iba yo le dije, no me cuenten nada. Yo iba a hacer declaraciones proféticas dentro de la iglesia, dentro de la clínica, y yo me ponía a la puerta, miraba, hice la declaración, los médicos me veían, la gente me veían como loco, iba con las hermanas de Juan Pablo, iba con mi esposa, con la Carla, y hice los decretos. Me negué totalmente eso. Hice los decretos. Estoy viendo respuesta, pero tuve que usar una llave distinta. Por eso, una de las cosas que tenemos que aprender
cómo usar la llave. Por ejemplo, para sacar, mire, esto es lo mismo, para sacar agua, ¿qué llave uso yo? ¿La llave de la entrada de la casa o simplemente la llave que abrimos nosotros para sacar agua? Entonces, muchas veces nosotros queremos usar la llave de entrar a la casa, meterlo para sacar y no sale agua. El problema está que la ignorancia es tan grande y a veces a mí me cuesta por la ignorancia, me cuesta entender que estén usando una llave que no es de agua, no es para el agua. ¿Me explico? Entonces, en el reino nosotros, en la iglesia, por eso el concepto de la iglesia, y por eso yo les voy a dar ahora tareas, para que aprendan más y vayamos avanzando, porque el reino es muy grande, muy grande, muy grande. El reino es muy grande. Entonces, mire, no me gusta mucho hablar de mí. Muchas veces hay cosas que yo no hablo con personas, pero fíjense que hay 4 empresarios en Estados Unidos que quieren aprender algo que le funcionó a otro y me están pidiendo que les hable. Porque a través de los años he aprendido cómo usar las llaves. Entonces, veamos ahora las llaves que usó Pedro para tareas específicas, para momentos específicos. Acuérdense que Pedro es el representante de la autoridad que tiene Cristo aquí en la tierra para abrir y cerrar. Pero no significa que Pedro sea el Papa, ya que él es el único que tiene la autoridad, la tenemos todos nosotros. Esa autoridad nos representa, pero esa autoridad, de acuerdo a Pablo, se delegó a la iglesia, a nosotros. Eso nos delegó. Y vamos a ver Mateo capítulo 16, versículo 19. Anoten estos textos porque esto lo van a tener que enseñar a otros. Mateo capítulo 16, verso 19, y anoten el otro texto rápidamente, libro de los Hechos capítulo 14, versículo 22. Entonces, parto con Mateo capítulo 16, versículo 19. Nuevamente, resalto esto, lo estoy resaltando. Dice, a ti te daré las llaves. ¿Qué llaves? Nuevamente, mire, es plural, le dice a ti y lo va a poner en colores. Dice, a ti te daré las llaves. ¿Las llaves de qué? Del reino, un reino, pero de los cielos. O sea, hay llaves que abren los cielos. Y el que abre los cielos es que tiene llave. Y el que tiene llave significa que tiene autoridad. Y cuando tenemos autoridad es para entrar en el reino de Dios. Veamos Hechos 14, 22. Hechos 14, 22. Hechos 14, 22. Mire, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen como en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire, quiero desglosar un poquito esto, porque cuando le está hablando, aquí le dice, le exhorta, o sea, le pone una presión, le habla con vehemencia y le dice, permanezcan en la fe. O sea, la base deben prevalecer en la fe. Y él le dice, es necesario que muchas tribulaciones, o sea, de problemas, de conflictos, porque nos va depurando. Los problemas nos va depurando, las enfermedades nos va depurando, los problemas económicos nos va depurando, la situación del mundo nos va depurando. ¿Qué depura? La fe. La fe se va haciendo con mejor calidad. La fe va siendo más pura. Entonces, cuando está más pura, significa que podemos entrar en el reino.
Entonces, aquí podemos tener la autoridad. La autoridad nos da eso. La autoridad la ve la gente. Entonces, cuando le entregó esta autoridad, Cristo le delega a Pedro, le dio a Pedro las llaves del reino. ¿Qué significa esto? Que le dio en primer lugar autoridad para revelar a personas con fe, no a cualquiera. Tú no le puedes delegar a personas que no tienen fe. Esto no lo van a entender. Esto no lo van a comprender. Te van a llamar estúpido, te van a llamar loco. Tú no lo puedes entender, te van a llamar ¿cómo se te ocurre esto? No lo van a entender. Y la idea nuestra no es pelear, no es discutir con esa gente. Por eso dice, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque le parecen locura. Pero el hombre espiritual, el que entiende, juzga todas las cosas. Entonces, en el reino, nosotros recibimos esto, la autoridad. En segundo lugar, entramos en el reino. Acuérdense que se tiene que abrir las dimensiones. Pero ¿quién abre las dimensiones? Hay una llave. Pero cuando yo abro, yo me encuentro con el Espíritu Santo. Soy una persona con el Espíritu Santo. Hay un feeling en el reino. El reino me detecta que yo soy espiritual. ¿Me entiende? El reino detecta porque como soy espiritual, el Espíritu da testimonio que soy hijo de Dios. Y como da testimonio que soy hijo de Dios, las circunstancias ahora se sujetan. ¿Van conmigo? Bien. Entonces las circunstancias se sujetan. Entonces por eso nosotros echamos fuera demonios, por eso oramos por los enfermos, por eso oramos por los desahuciados, por eso oramos por la pobreza, para que salga la miseria, para que salga, porque eso nos da esa capacidad. Entonces, ¿a favor de quiénes usó Pedro las llaves? Entonces, vamos a ver que para abrir las puertas del reino usó tres grupos de personas. Tres grupos de personas. Número uno, la usó a judíos que se habían convertido y a los prosélitos o judíos que se habían adoptado al judaísmo. Vamos a ver textos. Veamos Hechos capítulo 2, versículos 38 al 41. Hechos capítulo 2, versículo 38 al 41. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para que cuando el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas que eran judías y que se habían convertido. Tremendo esto. Entonces aquí vemos que se abre la puerta. Aquí por primera vez se ve una cantidad de personas aceptando el evangelio de Cristo. Habían judíos y prosélitos. En segundo lugar, el segundo grupo lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, miren, oyeron que Samaria habían recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan. O sea, 2 discípulos, 2 apóstoles llegaron a Samaria. Acuérdense que entre judíos y samaritanos no se veían la suerte. Entonces, fíjense que ahora los samaritanos son visitados por la palabra. Dice el texto que cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. Entonces podemos ver algo tremendo porque viene el avivamiento
en los gentiles. El versículo, mire, yo estoy mostrándole ahora a los samaritanos el versículo 14 al 17. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, que oyeron la palabra, mire, ellos recibieron y enviaron a Pedro y fíjense el versículo 15 dice que recibieron al Espíritu Santo. Veamos el verso 16. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, miren lo que hacen los apóstoles. Le imponían la mano y recibían el Espíritu. Oh, gloria. Recibieron el Espíritu Santo. O sea, abrieron la llave. Esta llave abrieron por imposición de mano y la gente samaritana que tenían un problema racial, había prejuicios con los judíos. Ellos fueron y recibieron el Espíritu Santo. Es el segundo grupo. Los que eran rechazados, los que eran ignorados. Pero hay otro grupo. Veamos ahora Hechos capítulo 10, versículo 30-35. Hechos capítulo 10, versículo 30-35. Mire, aquí hay un hombre extraordinario, Cornelio. Cornelio era de la compañía de la italiana, un centurión. Y él hacía muchas limonas según el texto. Pero voy a leer del verso 30. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna. Mire, estaba usando una llave. Y ahora, en la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido resplandeciente. Él dice un varón. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus ofrendas o tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Veamos, sigamos. El versículo 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón. Se fija, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envíe por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Versículo 34. Entonces Pedro, mire, abriendo la boca, o sea, vemos la llave de la palabra. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque está hablando a gentiles, sino que en toda la nación se agrada del que teme y hace justicia. Voy a saltarme al versículo 44-45. Es una linda historia. Versículo 44-45. Y mientras aún hablaba, dice, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mire, cómo cae, cómo viene el Espíritu Santo, se abrió. Pero fíjese que la gente, el versículo 45 dice que los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos, sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ni siquiera se habían bautizado, pero fueron bautizados en el Espíritu y fuego. Eso hace abrir la llave de la palabra, la llave del discurso. Eso hace. Por eso ellos abrieron el reino. Ellos entraron, toda esta gente entró, estos 3 tipos de personas entraron. Entonces vemos que al entrar en el reino, ellos se constituyen, mire, esto es extraordinario, esto es revelador, se constituyen reyes y sacerdotes. Voy a mencionar 2 textos. Voy a mencionar 2 textos para que lo anoten. Lucas 22, 29, 30 y Apocalipsis capítulo 5, verso 9, 10. Entonces aquí vemos un poder sobrenatural. Porque ya entra y
Y les quiero mostrar Lucas 22, 29, 30. Dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino. Y os sentéis en el trono juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Saben ustedes que Pablo, la revelación es tan grande? Porque aunque corporalmente estamos aquí, pero nuestro espíritu ya está sentado en el reino. Estamos ahí. Él nos trasladó y desde ese lugar nosotros juzgamos. Por eso tenemos autoridad para atar y desatar. Y veamos Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y ve el verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso hace, fíjese, la obra de la iglesia. La gente tiene autoridad. La gente ministra la palabra. Eso hace. Es algo extraordinario. Eso crea un avivamiento, crea un impacto en nosotros. Por eso una casa puede estar involucrada en droga, en satanismo, en brujería, en hechicería, en un manto de oscuridad. Pero si hay un emisario de Dios, un hombre, una mujer de Dios, que entró en ese ámbito, va al reino, representa al reino, tiene autoridad para atar y desatar, para echar fuera, para sojuzgar, para establecer su palabra. Cuando yo hablo con vehemencia, con autoridad, le hablo esa palabra, la gente y es convencida por el evangelio, y es tocada, Satanás tiene que retirarse. Él tiene que retirarse. Entró la luz de Cristo entró en esa casa, las tinieblas tienen que retirarse, tienen que desaparecer. Tiene que desaparecer. Algo extraordinario empieza a ocurrir en esa casa, algo extraordinario empieza a ocurrir en esa familia. Una persona partió y el Señor empezó a cambiar uno tras uno. Algo afectó. El otro no quería, quiere. El otro no quería, era cosa de meses. No quería, yo no quiero saber del evangelio. No me hables del evangelio. Pero como entra la luz lo atrae. La luz lo atrae. Y la luz lo atrae y queda rendido, se rinde a los pies. Y ahí comienza la restauración, el propósito de Dios actuar en esa casa. Y vemos que los hechiceros, los brujos se van, la maldición se van, las enfermedades se van, las maldiciones ancestrales se van, porque el evangelio de Cristo entró en esa casa y esa casa ahora se transforman en reyes y sacerdotes. Dan testimonio y el fuego de Dios empieza ahora a correr, empieza ahora ellos mismos a predicar y otros son sacudidos por la palabra de Dios. Ellos llevan el portal del fuego, ellos llevan la antorcha de Cristo sobre ellos y ellos son los que abren puertas imposibles, son los que abren, son los que ponen los enfermos, son los que ponen las manos sobre circunstancias, llevan la llave, usan la llave correcta, hay revelación. Y eso trae un despertar, un avivamiento nunca antes. Eso es lo que tenemos que clamar, establecer, anunciar en este tiempo. En este tiempo somos llamados a hablar del reino, somos llamados a anunciar el mensaje de la buena nueva de la iglesia en estos tiempos oscuros. Por eso la escritura en el libro de Isaías dice que en tiempo de tiniebla y oscuridad nosotros vamos a prevalecer y vamos a hablar de esa grandeza que habla del Señor, donde otros no pueden, nosotros sí podemos. Por eso dice, levántate y resplandece, porque la hora de tu luz ha llegado. Tinieblas y oscuridad llegarán a las naciones, más a nosotros la luz de Cristo resplandecerá sobre nosotros. Estos son tiempos donde vamos a hablar.
tremendos milagros, tremendas bendiciones. Vamos a establecer lo sobrenatural. Por eso el reino tiene que manifestarse en estos tiempos. Voy casi terminando este estudio. Por eso vemos que la autoridad de Cristo, por eso Cristo cuando le entregó esa palabra, esa revelación a Pedro, le dijo, quédense aquí hasta que sean revertidos del poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te va a dar la capacidad, te califica para tomar la llave. Nosotros nos califica. Usted no puede entregarle la llave a una persona inmadura. Usted no puede entregar las llaves a un irresponsable. Usted le entrega una llave a quien confía, al que es maduro, al que él no va a poner mal uso. Eso es lo natural. Y en el mundo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Por eso, para que ellos calificaran, ellos tenían que ser revertidos, llenos del Espíritu Santo. Y luego vino el poder, sacudió. Y fíjense que todos empezaron a predicar, a anunciar. Las lenguas cayeron. Empezaron a hablar los idiomas. La gente empezó a escuchar el evangelio y se fueron arrepintiendo de sus pecados. La gente fue abrazando la palabra de Cristo porque empezaron a usar la llave. Y la iglesia fue sacudida de una manera notable. Por eso este es el tiempo de lo extraordinario de Dios. Esto es el tiempo donde nosotros tenemos que hablar de Cristo. Me tocó orar por un enfermo. Y ese enfermo tenía un problema en la pierna. Y declaré un propósito en eso. La excusa para que esa persona pudiera conocer el evangelio fue esa enfermedad. Y la enfermedad se fue. Por eso crean el poder de Dios, crean la grandeza de Dios. Me ha llegado estos días personas, la excusa es una deuda. Y la deuda ha sido la excusa para que ellos puedan conocer el evangelio. Esa es la excusa. Pero usé la llave correcta. Hermanos míos, ustedes que están aprendiendo, necesitan conocer y usar llaves correctas. Para dar agua, yo no puedo usar la llave de entrada. ¿Me entiendes? No puedo usar esa llave. No puedo usar la llave. A veces queremos entrar con la llave del garage. A veces queremos usar la llave del auto. Yo no puedo hacer partir la llave del auto con la llave de la casa. Cada cosa tiene su llave. En el mundo espiritual igual. El acceso a Cristo. Es verdad. A través de ello entramos. Pero tenemos que empezar a usar las otras llaves. Que Dios nos dé la gracia. Que Dios nos dé el entendimiento para poder entrar en el reino de los cielos y convertirnos en reyes y sacerdotes. La Biblia predijo que nosotros nos sentaríamos en el trono y que vamos a ser reyes y sacerdotes. Eso nos dijo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo creo. Oro al Padre para que se le revele el entendimiento. Oro al Padre. Señor, ahora expande su mente. Expande el corazón de tus hijos, de tus hijas. Que ellos vean la grandeza, el poder, la gloria manifestada sobrenaturalmente. Señor, establezco hoy estos momentos especiales. Glorifícate. Trae un cambio extraordinario. Trae cambios extraordinarios en tus hijos, tus hijas, que se están preparando para establecer el reino mediante la iglesia. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.